mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Los facilitadores, nosotros somos anónimos y el día de hoy venimos a revelarles de más secretos. Nosotros siempre estamos observándolos. Víctor, lo sabemos. Sabemos que antes trabajabas con pelucas. Señor Ángel, sabemos que usaron un fondo blanco para que pudieras salir en la foto. Kevin Machado, sabemos que en tus tiempos libres bailas hasta que el sol amanezca. Aquí todos tenemos secretos y vamos a revelar sobre algunos para que sepan que tenemos el control de su información. Rosario Ronaldo, nos engañaste, que habías hecho el reto de la historia de tus zapatos. Sabemos que no te caemos bien, porque te casaste antes de conocernos para no invitarnos. En Manuel Verena, sabemos que pintas paredes del espacio público. ¿Cuántos nos cobras por pintar nuestras casas? Teresa, estudias Derecho y te la das de muy correcta, pero sabemos que tú hiciste este desastre. Lenin, todos lo sabemos. Ese no es el color de tu cabello. Muertas, deja de mentirnos. Sabemos que tú solo te comiste toda esa comida. Alejandra esconde un gran secreto. Se toma fotos como si no se diera cuenta de que le están tomando fotos. Ay, amiga, tómame una foto ahí como si no me diera cuenta. Grecia Rondón, sabemos que ese vaso tiene guarapita con caña clara. Maider Monagas, te descubrimos y ahora tendrás que ir a limpiar esa pared. Winnie, sabemos lo que hiciste y te pedimos que dejes de vernos con tanta cuchura. Estás entrenando para caber en una maleta e irte del país. Por último, José Miguel, tienes que se sienten. Pedirle platico que pasa que el de la camioneta. Somos anónimos, la Legión, y ustedes hoy son bienvenidos a la primera sesión de la Escuela de Facilitadores. Con este video queremos darles la bienvenida a la primera sesión de Escuela de Facilitadores. Quien nos estará acompañando como ponente, como facilitador, será José Miguel Rodríguez, director de la Escuela de Facilitadores. Y colocamos este video por una razón, y es que la mayoría de contenido o la mayoría de comentarios que surgieron en este video de cada uno de ustedes y en sus Instagram son solamente mitos, porque nada de lo que dijimos es totalmente cierto. Y a veces hay muchos mitos que están alrededor de la ciudadanía. Y eso es lo que nos va a estar compartiendo hoy José Miguel. Así que os dejo el facilitador del día de hoy. José Miguel, toda tuya la tarima. Hola, ¿cómo están? Miren, denme un segundo para compartir acá la presentación. Y bueno, preocupado por esto de que estaba pidiéndole platica al camionetero. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar y conversar de un tema que, bueno, nos apasiona mucho desde Más Ciudadanos y que es muy importante, que es la cultura ciudadana. Y yo quiero en esta clase que ustedes entiendan un poco por qué hablamos de cultura ciudadana, pero también quiero que vayamos más allá de lo teórico, porque estoy seguro que aquí hay gente que puede manejar este tema inclusive mejor que yo, y lo que quiero es que lo aterricemos a la realidad de Venezuela. Y bueno, esto es parte del trabajo que nosotros hacemos en Más Ciudadanos. Voy a acercar un poco más.
nosotros en Más Ciudadanos hemos formado como a través de un programa que se llama Ciudadanos al Colegio a más de 6.000 jóvenes. Y hemos realizado más de 200 talleres de cultura ciudadana, donde nos hemos encontrado con, si ven bien la presentación. Sí, se ve ¿Se ve perfecto. bien? Ok, vale, listo. Que van haciendo señas aquí. Entonces, les comentaba eso, ¿no? Que Más Ciudadanos surge básicamente, y es muy importante, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, por entender eso. Nosotros somos básicamente un grupo de jóvenes que se cansó quizá de mirar lo urgente, los problemas cotidianos, y quiso como que ir un poco más allá. Y hablar de ciudadanía en Venezuela es tratar de entender lo que está pasando, yendo más allá, yendo a la raíz del problema y no solamente atacando las consecuencias. Y eso es algo muy importante y muy fundamental. ¿Okay? Así que un par de cositas para la sesión. Si tienen alguna duda, comentario, levanten la mano. Richard me va a estar apoyando con eso. La idea es que esto sea muy dinámico y vamos a llegar, de hecho, a un punto final de la sesión donde a mí me gustaría que conversáramos sobre unos mitos que, en nuestra opinión, están dentro de la cultura popular venezolana y nos han hecho muchísimo daño. ¿Ok? Y son cosas que todos repetimos todos los días. Muy bien. Entonces, para partir, la ciudadanía, por ahí alguien comentó que la ciudadanía tenía algo que ver con la democracia. Y eso es totalmente cierto. El ciudadano es algo así como el operador de la democracia. Es como si el futbolista es para el fútbol, el ciudadano es para la democracia. ¿Okay? En principio, no podría haber ciudadanía si no hay democracia. Sin embargo, paradójicamente, en un contexto como el nuestro, donde no hay democracia, nosotros ejercemos la ciudadanía todos los días, pero de una forma resiliente, ¿ok? Como una forma de resistencia. Pero cuando vamos al estricto sentido, nos damos cuenta que no ejercemos la ciudadanía de pleno derecho, porque, por ejemplo, no podemos votar, si quisiéramos ser candidatos a algo no lo podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos miedo a la hora de protestar y otras cosas, ¿ok? Entonces, pero nosotros en Más Ciudadanos sí hablamos mucho de la ecuación de la democracia, porque muchas veces, y durante todos estos años, nos hemos preguntado tantísimas veces qué tenemos que hacer para solucionar lo que está ocurriendo. Y la verdad, nosotros no tenemos la receta mágica, la verdad no, pero lo que sí es cierto es que nosotros quisiéramos que en Venezuela haya un cambio mucho más grande y un cambio real que simplemente un cambio político. Y les hago la pregunta a ustedes de forma interna. ¿Ustedes creen que porque haya un cambio político en Venezuela, por ejemplo, la gente va a dejar de incumplir las señales de tránsito? ¿Ustedes creen que porque hay un cambio político únicamente va a ser suficiente para que la gente el día de las elecciones entienda que es importante que participe? Entonces son cosas que tenemos que entender que van mucho más allá, que ciertamente debemos aceptar que tiene que haber primero un cambio político, pero eso lo vamos a hablar más adelante y para eso le pedí la hoja y el papel. Entonces la ecuación de la democracia básicamente entiende que lo primero para que haya un cambio real en Venezuela es la educación de calidad. Y para eso estamos acá y para eso nosotros en Más Ciudadanos, Área Índigo y tantas instituciones en este país apuestan por la educación. Eso que el maestro Uslar Pietri llamó sembrar el petróleo, porque tenemos lamentablemente un mito del cual vamos a hablar más adelante, que es creer que el mayor recurso de nuestro país es el petróleo. Y cuando un país cree que su mayor recurso es otro que no es las personas, las cosas empiezan a ir mal. ¿Ok? ¿Qué se refiere con tener educación de calidad? Lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo cierto es que hoy en Venezuela la educación no es de calidad. Y esto significa, básicamente, que la educación de un país, o el futuro de un país, mejor dicho, es igual al presente de su educación. Si nosotros entendemos eso como cierto, tenemos que preocuparnos, ¿ok? Y no solamente se trata de que en un colegio los pupitres o los salones estén en mal estado o que el maestro gane tantos bolívares
y sea una carrera mal pagada. Es mucho más allá que eso, es una educación que no es útil y práctica, y donde un joven hoy sale egresado sin entender de valores ciudadanos y sin habilidades para el mundo actual. Yo no quiero convertir esta clase en una clase sobre la educación, pero sí quiero que se lleve muy claro que la única manera de que tengamos una sociedad de ciudadanos y no de masas es a través de la educación. Y eso lo han entendido los países que, por cierto, tienen mayor libertad y mayor prosperidad económica. Luego, a través de la educación formamos cultura ciudadana. Ya vamos a entender más tarde la diferencia entre ciudadanía y tener cultura ciudadana. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y por último, solamente así se tiene una democracia real. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, la educación no solo se trata de asistir a un centro de estudio. Eso es muy obvio. Pero en la realidad, nosotros que venimos trabajando en colegios nos damos cuenta que mucha gente cree que todo se aprende en un colegio o en una universidad. O nosotros muchas veces creemos que porque tenemos 5 maestrías, ya somos increíbles y somos los mejores. Sin duda, formarse es fundamental. Yo estoy convencido de eso. Pero lo importante de la educación es en lo que te convierte, no en los títulos que tienes en la pared. ¿Ok? Y en ese sentido, nuestra educación está muy desfasada y bueno, Richard y Ángel les pueden hablar muchísimo de eso. Entonces, la educación consiste en la comprensión de cambios y procesos generales y políticos que pueden surgir. Esto desde una perspectiva más política, ¿ok? No lo veamos como la educación en general. La educación tiene muchos ámbitos y sí quisiera cerrar esta parte diciéndoles que las cosas más importantes se aprenden en casa y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, en COVID, que es un estudio socioeconómico muy importante en Venezuela, nos arroja 2 datos que nos permiten saber cómo está la educación en Venezuela. Entre el 2015 y el 2017, el acceso a la educación entre la población de 3 a 24 años en promedio descendió del 78% a 71%. Eso es grave, ¿ok? Es grave porque de hecho cuando revisamos estos números, también nos damos cuenta, y los vemos con lupa, que, por ejemplo, hay más de 1 millón de jóvenes hoy fuera del sistema escolar. Vemos que los jóvenes están saliendo del colegio, vemos que no hay maestros en los colegios y vemos que Venezuela es el país de Latinoamérica con más deserción universitaria en la región, valga la redundancia. Entonces eso habla de un sistema educativo que no está respondiendo a las necesidades y a las demandas de los jóvenes. Y luego en COVID también nos dice que más de 1 millón de niños y niñas, adolescentes, hoy están desescolarizados. ¿Ok? Entonces, importantísimo eso. Entonces, yo quiero ir mucho más atrás. ¿Ok? No podemos hablar de ciudadanos si no sabemos qué es lo que nos hace ser humanos. Y eso es conceptos como el de la democracia, como el de la ciudadanía, como el del liderazgo, son cosas que nosotros solemos dar por entendidas. Y yo siempre tiendo a considerar que la verdad es que en el fondo no estamos tan claros y nunca está de más repasar. Entonces resulta que hay 4 tipos de seres en el planeta. O sea, yo no quiero convertir esto tampoco, o en el universo, no quiero convertir esto tampoco en una clase de antropología, pero sí es importante que entendamos qué nos hace humanos. Lo primero es los objetos inanimados, puede ser esto, un resaltador, esto, una piedra. Son objetos que básicamente son materia, nada más. ¿Ok? Son como los que tienen menor dignidad, para no decir que no tienen ningún tipo de dignidad. Más allá de que ciertamente nosotros como humanos tenemos una responsabilidad y un deber para con el medio ambiente y con lo que nos rodea. Eso es totalmente cierto y es un deber además. Luego están las plantas, que pueden, y sabemos que pueden hacer muchas cosas más que, por ejemplo, una planta, una piedra, por ejemplo. Y eso le da un grado de dignidad mayor, ¿ok? Y luego están los animales, que en mayor o menor medida sabemos que algunos animales tienen algún nivel de inteligencia, pero muy mínimo. Sabemos que los animales no tienen racionalidad y no tienen voluntad, pero eso no significa que los animales no sean importantes y no los tengamos que cuidar. Ojo con eso. No estoy diciendo acá que los animales no son buenos, no hay que cuidarlos, no hay que quererlos para nada. ¿Okay? Lo que sí es importante es que tengamos claro
que los seres humanos tenemos unas características intrínsecas, sin importar si somos blancos, negros, hombre, mujer, ricos, pobres, socialistas, de extrema derecha, no importa cuál sea esa característica, porque si además hay algo que caracteriza al ser humano, es la diversidad. Entonces el ser humano, a diferencia de los otros tres tipos de especies o tipos de existencia que hay, tiene una característica fundamental, que está muy ligada a la ciudadanía, que es la libertad. Y la libertad no es otra cosa que el poder decidir, la capacidad de escoger hacer el bien, ¿ok? Ojo con diferenciar libertad y libertinaje, ¿ok? Porque una persona, haciendo uso de su libertad, se puede hacer esclava de sí misma. Por ejemplo, cuando una persona practica o tiene algún vicio, ojo, vicio inclusive puede ser o un desorden hasta por el orden. El orden es bueno, pero deja de ser una virtud cuando ya excede tu libertad y te controla. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que el ser humano tiene varias características que son importantes y de donde nace la característica del ciudadano. ¿Por qué? Porque de esa dignidad humana de las que le hablaba ahorita, que desciende de la libertad, de la voluntad, de la racionalidad, es de donde nace la idea de los derechos humanos, de la cual no vamos a hablar hoy, pero todos conocemos. Además, el ser humano tiene una gran característica que no comparten todos los seres vivos, es que el ser humano es un ser social, ¿ok? Y quédense con eso en la cabeza porque tiene muchísimo que ver con la ciudadanía. Y si no hemos entendido en esta cuarentena que tenemos una dimensión social, creo que no hemos aprendido nada. Porque más allá de que hayamos podido estar 3 meses encerrados en nuestras casas, a todos sin duda se nos hace difícil, nos cuesta. Porque nuestra naturaleza es vivir en grupo, en comunidad, ¿ok? Y sobre eso hay otras posturas dependiendo de si consigues al hombre como una persona buena o como alguien malo, pero en eso no vamos a entrar hoy. Ahora bien, dentro de los humanos hay como 3 categorías que yo quiero diferenciar, porque lamentablemente en el mundo, y a veces no por razones malas, no siempre o no en todos los contextos somos ciudadanos, ¿ok? Si bien todos tenemos derecho a la ciudadanía, eso es un derecho universal, todos tenemos dignidad humana, hay contextos donde no podemos ejercer plenamente nuestra ciudadanía, por ejemplo, el de Venezuela. Pero el primer ejemplo muy básico es el de la esclavitud, que es este que les presento acá, a mi mano izquierda. Entonces, ¿qué significaba básicamente la esclavitud? Todos lo sabemos. Básicamente la esclavitud significaba presentar a una persona como una cosa. ¿Okay? Entonces ahí no había reconocimiento de derechos. Ahí no se entendía a esa persona como un humano. No se reconocía esa dignidad y esos derechos humanos. Ahora, importante que hoy en día, tantos años después de que ha sido abolida la esclavitud en Venezuela y en el mundo, entre comillas, hay más esclavos según las Naciones Unidas que cuando esto era legal. ¿Ok? Luego, hay una diferencia muy importante entre ser habitante y ciudadano. ¿Ok? El ser habitante se refiere a ser o a residir o a estar en un momento determinado y específico en un lugar. ¿Ok? Hacer vida allí. Pero no necesariamente significa que seamos ciudadanos. Por ejemplo, si yo el día de mañana decido migrar a otro país, sin duda tengo algunos derechos que vienen de mi dignidad humana. Los derechos humanos son universales y no tienen como límites la soberanía. Pero, por ejemplo, yo no podría irme a, no sé, Aruba y pretender votar en las elecciones porque no soy ciudadano. ¿Ok? Entonces, es importante esa diferencia. Ojo, también es muy importante, y siempre ponemos este ejemplo acá, porque yo creo que esta imagen que la pusimos acá adrede, que es como una especie de turista, se parece mucho a nuestra realidad. Y es que nos hemos puesto como sociedad, y esto es como el padre en la iglesia que regaña a los que van a la misa, porque lo que estamos acá sin duda hemos decidido hacer país y ser buenos ciudadanos. Pero como sociedad muchas veces, ante lo difícil que estamos viviendo y ante no tener una salida, pareciera que escogimos no hacer nada, o por lo menos ser como turistas, fingir demencia. Y eso entra dentro de los mitos que vamos a ver más adelante. Okay, estas son verdades muy duras, yo voy a decir acá algunas cosas que son polémicas y lo hago
para que ejerciten también el pensamiento crítico. Pueden no estar de acuerdo y de hecho quiero que no estén de acuerdo en todo, pero lo importante es que reflexionemos, ¿ok? Porque si una sociedad como la nuestra, 20 años después, pretende hacer un cambio y no entender de los errores del pasado, vamos a volver a repetir nuestra historia, ¿ok? Lamentablemente. Y por último está el estadio que nosotros quisiéramos que imperase, que es el de la ciudadanía. Básicamente la diferencia es que el ciudadano tiene unos derechos y unos deberes con la sociedad, ¿ok? Eso lo diferencia del resto. Y esta idea surgió básicamente en Grecia y en Roma. Fíjense que los griegos, que si bien era una sociedad muy estamentaria, donde la mujer era menos, donde tenías que tener una cierta posición económica y unas propiedades para ser considerado un ciudadano, la gran noticia y el gran aprendizaje que nos dieron los griegos es que ellos entendieron por primera vez que todos podíamos ser iguales frente a la polis, a la ciudad, ¿ok? Y ya vamos a hablar de una palabra que repetimos todos los días, que es la palabra idiota. Pero lo importante es que los griegos, si bien había esclavitud y si bien había algún tipo de diferencias económicas, sí lograron entender, y fue un primer gran experimento, lo que llamaron democracia, que las personas no solamente podían participar, sino que debían participar en el uso de la razón pública, en la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ustedes ser ciudadanos? Y aquí pueden hacer uso del chat y le pido a Richard que me apoye con eso. Igual acá puedo leer. De nuevo, repito la pregunta, ¿qué significa para ustedes ser ciudadanos? Bien, chicos, en este momento pueden participar dándonos respuesta a esta pregunta a través del chat, a través de WhatsApp y a través de cualquier mecanismo de expresión que tienen. Si quieren levantar la mano, también pudiésemos darle la palabra para que hablen por micrófono. Los leemos. Por aquí nos dice Carolina Naranjo, José Miguel, ser ciudadano es ser una unidad activa de la sociedad. ¿Ok? Eso es súper importante. Muy bien. ¿Quién más? Nos dicen, Leo ser por acá. ciudadano es participar activamente en los asuntos públicos. Muy bien. Angélica Gómez nos dice, ser ciudadano significa buscar el bien común. Jesús Rodríguez nos dice, una persona que decide generar soluciones de sus espacios. Muy bien. Mercedes nos comenta que ser ciudadano es ser consciente de las acciones de sí mismo y de cómo afecta a aquellos que nos rodean. Muy bien. Madeleine Fíjense. Ajá. Continúa. nos dice que ser ciudadano significa tener el sentido de pertenencia a una cultura o país, siempre Muy bien. pensando en la cultura. Fíjense, yo por mucho tiempo, y nosotros en Más Ciudadanos, voy a ser muy sincero con esto, durante mucho tiempo hablábamos de que nosotros promovíamos la ciudadanía en Venezuela. De hecho, hay un Día de la Ciudadanía, lo celebramos todos los años, y entendimos y aprendimos, de hecho, formándonos, que verdaderamente el tema no era ser ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. Todos los que tenemos una cédula, tenemos mayoría de edad, no tenemos ninguna inhabilitación política, jurídicamente somos ciudadanos. ¿Ok? ¿A qué quiero ir con esto? Que pasa algo con la ciudadanía muy parecido a lo que pasa con el liderazgo. Uno le pregunta a la gente qué es el liderazgo y la gente te describe a Superman. Te dice, mira, es que el líder es la persona que se despierta todos los días a las 4 de la mañana, le hace las arepas a la mamá, se pone desodorante, se baña 4 veces al día, tiene la sonrisa blanca, habla bonito y mide 2,20 metros. Es una cosa, les ponemos un ideal al concepto que no está mal, está muy bien que la sociedad llene de valores e idealice lo que significa ser ciudadanía, porque sin duda el ciudadano es alguien activo, pero ya vamos a llevarlo a lo que verdaderamente nosotros probablemente nos estamos refiriendo, que es la cultura ciudadana. ¿Ok? Entonces los ciudadanos son un sector de habitantes de un Estado que gozan de derechos políticos, es decir, la posibilidad de participar dentro de los gobiernos democráticos. ¿Ok? Fíjense, ¿qué significa este concepto de ciudadanía o de ciudadano? Básicamente nos dice varias cosas. Lo primero, ciudadanía y democracia van de la mano. Lo dije al inicio. El ciudadano es un individuo activo dentro de la sociedad y la gran diferencia es que tiene lo que llamamos derechos políticos, que están dentro de los derechos humanos de primera generación. Los derechos políticos
son varios: poder votar, estar en un partido político o una organización. Por ejemplo, cuando yo estoy y formo parte de Más Ciudadanos, estoy haciendo ejercicio de un derecho político, el derecho a asociarme. Luego, otro derecho, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, son derechos políticos muy importantes, ¿ok? Y el ciudadano es la persona que está capacitada para eso. Ahora, una sociedad será democrática en tanto esos derechos sean lo más universales posible. Por ejemplo, hace 50, 70 años en Venezuela, las mujeres no eran plenamente ciudadanas porque no podían votar, no podían ser candidatas. Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿ok? La Real Academia Española nos dice que el ciudadano es una persona considerada miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes, ¿ok? El tema de las leyes es fundamental y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa ser un ciudadano en Venezuela? Y ahí les pongo la cédula del panita, el Principito. Porque la cédula es básicamente una de las mejores expresiones de la ciudadanía. Obviamente hay personas extranjeras que tienen cédula de extranjeros, pero sin embargo, las personas extranjeras que tienen residencia pueden hacer uso del voto en elecciones municipales y locales. Eso, por ejemplo, es un buen dato y nos habla de la apertura de nuestra sociedad para con los migrantes. Es cierto que hoy es el Día del Migrante. Entonces, la ciudadanía en Venezuela, según la Constitución, tiene que ver con que los venezolanos y venezolanas que estén sujetos o sujetas, que no estén sujetos, perdón, a inhabilitación política ni interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas que todos sabemos que son los 18 años. En esta Constitución, ejercen la ciudadanía. En consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. Muy bien. Entonces, eso es como el tema jurídico. No me quiero quedar en eso, quiero ir más allá. Ahora bien, aquí sí quiero que empecemos a entrarle al tema de los valores, porque básicamente hay dos tipos de ciudadanos, y un tipo de ciudadano es el activo y un tipo de ciudadano es el pasivo, ¿ok? El ciudadano pasivo es la persona que participa y se integra activamente en todos los procesos de toma de decisión. Esto no quiere decir que yo tengo que estar metido en el consejo comunal, en la junta de vecinos, en el centro de estudiantes, en la organización, en el partido político y en el gobierno. No. El ciudadano activo básicamente es el que se involucra en algún espacio o esfera de la sociedad y forma parte de la toma de decisión. Entiende y es consciente de que tiene y debe hacer uso de esa razón pública. Entonces, el ciudadano activo, su gran característica es que hace uso público de la razón. Es un concepto que une la democracia y la ciudadanía, así como la engrana, ¿ok? Y luego aquí hay una frase un poco polémica que dice: el ciudadano pasivo es un idiota. Esto no lo tomen como un insulto. Resulta que los griegos veían tan importante, a veces algunos autores hablan como inclusive de una visión totalizante, yo no creo que sea tan así, al tema de la política y de la polis, que ellos consideraban que el ciudadano o la persona que teniendo la posibilidad de participar no lo hacía, no iba a Ágora, no votaba, no estaba por los cargos públicos, era un idiota. O sea, era un término despectivo. Tan importante era para ellos la participación ciudadana que crearon este término, que se ha mantenido hasta hoy, se usa ciertamente con otra connotación, pero cuando les hablen de una persona que no es un ciudadano participativo que es un ciudadano pasivo, piensen en la palabra idiota. Una memotécnica no se les va a olvidar. El ciudadano pasivo es la persona que no participa dentro de su entorno, pese a tener la madurez psicológica y los derechos para ello. O sea, es esas personas que te dicen en un recorrido político, y sé que mucha gente se va a reír acá: si yo no trabajo, no como, esto no lo arregla nadie, todos los políticos son iguales, ¿para qué? Si esto igual no va a cambiar. Y le dejan la decisión a los demás. Son los que el día de las elecciones se prefieren ir a la playa, y yo en La Guaira lo veo muy claro, en vez de ir al centro de votación. Que, ojo, no significa que vamos a creer, como mucha gente cree, que porque vamos a votar cada vez que hay que votar, ya somos los mejores ciudadanos. Eso es engañarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Muy bien. Paso la lámina. Entonces, la ciudadanía implica dos cosas: los deberes y los derechos. Ahora bien, implica estas dos cosas siempre y cuando
las tengamos con la actitud correcta, ¿ok? Por el lado de los deberes, es fundamental y yo quiero hacerlo en esta clase para que ustedes vean y vayan saliendo de la matriz. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los derechos que ustedes tienen como ciudadanos venezolanos? Cuéntenme un poquito por el chat. Los escuchamos, chicos. Repetimos la pregunta. ¿Qué derechos tienen ustedes como ciudadanos venezolanos? Muy bien. Por aquí, Itze me Itzel nos dice, dice derecho a la vida. derecho a la vida. Muy bien. ¿Qué más? Derecho a la educación, una educación de calidad, derecho a una, ok, la educación. Y mucha gente que apuesta a la educación. Derecho a la salud, a la propiedad, a la libertad, derecho al voto, libertad de expresión. Muy bien. Pueden seguir colocando el derecho. Entonces, lo que les quiero dejar por este lado con los derechos es que los derechos, muchachos, primero, hay un principio de los derechos humanos que se llama progresividad. La progresividad significa que los derechos son de cierta manera como un ideal que nunca se conquistan y que siempre pueden ser mejorados, superados y que no tienen como un límite de mejora, ¿ok? Les pongo un ejemplo. Hace 70 años en Venezuela la mujer no podía votar, se permitió el derecho al voto, se le dio ese derecho y ha ido mejorando con sus matices hasta el punto de hoy, donde hay inclusive una cuota de género para candidaturas de mujeres. Estemos o no de acuerdo, podemos estar de acuerdo con que eso significó una mejora en el derecho de las mujeres. Y así lo podemos ver con las poblaciones que eran objeto de racismo, las religiones que eran discriminadas. Ahora, estos derechos los obtuvieron las mujeres, las personas de color, los esclavos, la comunidad LGBTI, por la inacción, simplemente porque se aprendieron la Constitución de arriba para abajo. No, la verdad es que no. Y ahí es donde entra el tema de la ciudadanía, y es que el ciudadano entiende que los derechos se conquistan, ¿ok? Y eso quiero que se lo queden de la clase de hoy. Los derechos se conquistan, nadie te los va a regalar. Y muchas veces lo que pasa, no tanto con Venezuela, porque nosotros hemos entendido el problema de no cuidar la democracia, es que nuestra generación en Latinoamérica sí cree que las cosas fueron más o menos como que producto del azar y no tenemos conciencia de lo que costó conquistar esos derechos. Eso es muy importante. Ahora bien, para seguir con la dinámica, les quisiera preguntar cuáles son los deberes que nosotros como ciudadanos tenemos. ¿Ok? Cumplir las leyes, pago de impuestos, participar, mantener nuestros espacios. Muy bien. Cuando yo estaba preparando esta clase, pueden seguir depositando sus respuestas. Yo me imaginé que lo que iba a pasar en esta clase este grupo básicamente no es un grupo representativo de lo que hoy ocurre en Venezuela. Y se lo dice a alguien que ha dado cantidad de talleres de este tema en colegios de Vargas, Caracas y Miranda. Cuando uno va a un colegio o habla con alguien mayor, nosotros tenemos en la matriz y nos enseñan desde pequeños. O sea, nosotros nacemos, si somos católicos nos bautizan, nos meten en el colegio y lo primero que nos dicen es que somos un país rico y nos empiezan a repetir todos los derechos que tenemos. Y eso va generando unos mostricos. Entonces, tú prendes la televisión y la gente está, yo quiero que me regalen una casa, yo quiero que me regalen una bolsa. Obviamente patrocinado por un discurso que ha hecho mucho daño, por un rentismo y muchas cosas de las que vamos a hablar. Pero lo cierto es que nuestra sociedad venezolana, y tenemos que ser muy críticos en esto, tiene muy claro cuáles son sus derechos, muy claro. Ahora, el tema sobre si los exigimos o no, yo no tengo la base objetiva para hablar ahorita y decir, mira, sí, somos personas que defendemos nuestros derechos, porque sí hemos protestado en muchos momentos. Pero lo cierto, y lo verdaderamente cierto, es que como nos han enseñado que somos un país rico y que el Estado nos va a dar todo, no tenemos claro como sociedad cuáles son nuestros deberes. Y la verdad, va a ser muy polémico con esto, tampoco nos importa mucho. Y allí radica parte de nuestros problemas. Sí, nos gusta decir que nos tienen que dar esto, nos tienen que dar esto, nos tienen que dar esto, pero antes de eso hay unos deberes ciudadanos que tenemos que cumplir. Y en nuestro país no se nos ha enseñado, ¿no?
Por eso yo siempre he dicho que es muy importante el rol que va a jugar en la reconstrucción de Venezuela la diáspora. Porque mucha gente ha aprendido afuera de Venezuela lo que verdaderamente hace falta para que un país camine, que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar los servicios, que no nos pueden regalar las cosas, etc. Que no es bueno que el Estado controle todo. Son muchas cosas, ¿no? Pero lo importante que quiero que entiendan acá, que un ciudadano de pleno derecho, un ciudadano de verdad, genuino, no solamente se conoce sus derechos, que es lo primero, porque nadie puede defender lo que no conoce, sino que los exige y los hace respetar, los cuida, los vigila. Y también cumple sus deberes primero, porque nadie puede pedir lo que no da. ¿Ok? Muy bien. Los veo muy activos en el chat, los estoy leyendo. Entonces, lo que les comentaba básicamente es que con mucha tristeza, cuando nosotros vamos a los colegios, nos toca lidiar con que los chamos se saben todos los derechos que están en la Constitución y los que no están también se los inventan. O sea, imagínense, nosotros somos parte de esa generación que nos dijeron que si el 50% del salón raspaba un examen, teníamos derecho a que nos lo repitieran. Nosotros somos parte de una generación a la que le quisieron enseñar, por ejemplo, que si raspábamos la materia 3 y 4 veces, el profesor tenía que volvernos a hacernos el examen porque no podíamos repetir. Entonces, llega un momento que se malentienden los derechos. Y es muy importante que hablemos de los deberes ciudadanos. Fíjense, es tan así y es un problema tan mundial que todos nosotros, estoy seguro, conocemos la Carta de Derechos Humanos firmada en las Naciones Unidas en, si no me equivoco, en 1948, el 10 de diciembre. Es importantísima porque ahí es donde se reconoció de manera universal que somos todos humanos y que tenemos dignidad y derechos humanos. Pero ¿sabían ustedes que también hay una Carta de Deberes Ciudadanos y que nadie la conoce? Evidentemente, por lo que les estoy comentando. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos varios grupos de deberes que están consagrados en esta carta. Hay unos deberes para con la sociedad. Y voy a hacer aquí muy ejemplificativo para que lo vean. Deberes para la sociedad, por ejemplo, tienen que ver con el respeto al otro. Entender que nuestro derecho termina donde comienza el del otro. Eso es sentido común, no hace falta que nadie nos lo diga. Pero la verdad es que Venezuela se ha convertido en una especie de selva donde lo que importa, perdón, estaba leyendo el chat, donde lo que importa es la ley del más fuerte. Entonces les voy a poner un ejemplo que quizás nosotros mismos lo hemos hecho, porque ya es parte de nuestra matrix y de nuestra cultura, pero no nos damos cuenta de lo dañino que puede ser. Cuando nosotros vamos a una playa, y a la gente le encanta ir a Pelúa o a cualquier playa de acá de Vargas, por poner un ejemplo, lo primero que tú te vas a encontrar es una camioneta Toyota, porque tiene que ser Toyota, y no es un estampo, que es la realidad. Y el tipo tiene la música a todo volumen, a lo mejor a mí me gusta y al de al lado le gusta, pero resulta que no le preguntó a nadie si queríamos escuchar esa música. Y a lo mejor la otra mitad de la playa quería escuchar el mar o simplemente no quería escuchar esa música. ¿Sí? Pero no nos importa, yo tengo la corneta más fuerte que suene la mía. Y ese es solo un ejemplo. Montémonos en el metro y preguntémosle a nuestros padres y a nuestros abuelos cómo era el metro hace 20 y 30 años. Y vamos a ir viendo cómo se han perdido los valores. Entonces, la tolerancia es algo que se ha perdido muchísimo. Y ni hablar desde el punto de vista político, donde, bueno, lamentablemente hay muchísima intolerancia. ¿Ok? Fomentada, sin duda, pero debemos ser tolerantes. ¿Ok? Luego, deberes para con los padres y los hijos, esos deberes existen, los padres tienen unos deberes, en Venezuela están consagrados en la LOMNA, básicamente. Los padres tienen los deberes de que sus hijos tengan manutención, de que tengan educación y otras cosas, pero nosotros también tenemos unos deberes de respeto a las personas mayores, que no es lo mismo a que porque una persona tiene mayor edad que tú, tienes que darle siempre la razón en todo, pero nunca debes faltarle el respeto, ¿ok? Luego hay un deber de instrucción básico, ojo con esto, porque en Venezuela si nosotros le decimos a alguien que no vamos a estudiar en la universidad, es como que si le estamos, no sé, le invocamos al diablo, porque es parte de nuestra cultura popular que solamente el que va a la universidad le va a ir bien y que el que no va a la universidad es un flojo, y eso no es verdad. De hecho, un gran problema de la educación venezolana es que no está enseñándole a los jóvenes
oficios. No está enseñándole a los jóvenes educación para la vida. No le está dando herramientas para enfrentar un mundo tan complejo como el que tenemos, y más un país como el que tenemos. Entonces, nuestra educación, básicamente, en palabras de Ulvar Pietri, no es ni útil ni práctica. ¿Ok? Ok, por acá dice Humberto, ¿podrías aclarar a qué te refieres con tolerancia? Porque no veo mucha relación con los ejemplos que diste. Ok, el tema de la tolerancia me refería al tema político. Al tema político en que, evidentemente, dentro de un marco de respeto con la sociedad, es importante que nosotros respetemos y toleremos al otro, sin importar si tiene otra religión, tiene otra postura política o otras ideas, ¿ok? No sé, Richard levantó la mano, no sé si me va a pasar algunos comentarios. Gracias, José, por darme la palabra. Quería agregar un poco acá lo que decía Humberto Montoya del tema de la tolerancia y también vinculado a este tema. Es que otro de los mitos, muchachos, es que debemos tolerar como si fuésemos una especie de Dios o superhéroe que lo tenemos todo correcto y que nos toca tolerar y aguantar las cosas de los demás. Yo creo que esto se va evolucionando hacia un tema de aceptación más que de tolerancia, entender que todas las personas vienen de paradigmas y experiencias distintas y que cada quien construye un esquema totalmente distinto desde sus principios. Eso, súper importante. Y ojo, que la tolerancia tampoco se entienda como conformismo. La tolerancia, cuando la idea de la persona es violenta, va contra la libertad, la dignidad, contra la democracia, la sociedad no puede tolerar, ¿ok? Eso es otra cosa, eso es otro debate. Bueno, el sufragio en Venezuela dejó de ser un deber jurídicamente hablando, formalmente hablando, en la Constitución del 99. Sin embargo, la abstención en Venezuela es un fenómeno que se da a partir, sobre todo, de los años 90, cuando el sistema político empieza a implosionar y se empiezan a ver el desgaste y la caída de las bases de apoyo del sistema iniciado en el 58. Los venezolanos iban a votar masivamente. O sea, en Venezuela la abstención era siempre menor al 2 o 3% antes de los años 90. Entonces, bueno, importante. El deber de pagar impuestos es fundamental. No lo tenemos en Venezuela, lo estamos aprendiendo ahorita a los golpes y de mala manera, de hecho. Sí, por acá Ibsen recomienda leer La paradoja de la tolerancia de Karl Popper, importantísimo. Si quieren profundizar en el tema de la tolerancia, que es un debate muy bueno, muy rico, y que tenemos que dar en Venezuela en una transición, léanse a Karl Popper, ¿ok? ¿Hasta dónde llega la tolerancia en un sistema democrático? Karl Popper, no se lo pierdan, ¿ok? Entonces, la cultura ciudadana, que es lo que hoy nos reúne, tiene que ver con varias cosas. Pero entonces entender, primero, el concepto de cultura. Yo les había comentado que los seres humanos somos seres sociales. Y ese vivir en sociedad nos genera un derivado, una consecuencia, que es que tenemos una cultura. ¿Ok? Y es increíble cómo inclusive dentro de un mismo estado, dentro de una misma región o dentro de un mismo país, podemos encontrar culturas totalmente distintas. Y inclusive si nos ponemos a investigar cómo nuestra cultura está predeterminada por tantas cosas, yo creo que ninguna cabe duda en entender que buena parte de nuestra cultura tiene que ver con la experiencia de la colonización española y con la religión cristiana, por ejemplo. O que parte de nuestra cultura tiene que ver con que estamos en el Caribe. O sea, hay tantos temas que determinan la cultura de un país y de una sociedad que son desde políticos hasta ambientales, que nos podríamos quedar hablando de esto muchísimo tiempo. Pero lo importante es que existe un concepto que se llama la cultura ciudadana, que es lo que verdaderamente importa, porque al final, ciudadano puede ser la persona que participa y se involucra y se preocupa y hace uso público de la razón, y el que no lo hace y tampoco le importa, o inclusive el que vende su voto por una bolsa. ¿Ok? Entonces, lo que verdaderamente hace la diferencia es cuando en una sociedad, a través de la educación, hay cultura ciudadana. ¿Ok? Y eso se enseña y se fomenta. No es por obra de arte. ¿Ok? La cultura ciudadana básicamente significa empatía e interés por entender los asuntos del poder. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el tema político. Entendiendo lo político, la vida en la sociedad.
como la influencia, autoridad y todo lo relacionado con la política. La cultura ciudadana también significa actividades y acciones de los ciudadanos frente al ámbito público. Además, cumplir con tus deberes y hacer valer tus derechos, lo que habíamos comentado hace poco. Ahora, si queremos complejizar un poco más esto, tampoco podríamos decir que todo tipo de cultura ciudadana es bueno, ¿ok? Porque en Venezuela hay cultura ciudadana, pero no siempre es la mejor, ¿ok? Y hay básicamente 3 tipos de cultura ciudadana, ¿ok? Luego le puedo pasar lecturas sobre este tema si les interesa desarrollarlo, porque la verdad es súper bueno. Bueno, vamos de lo menos a lo más. La cultura ciudadana parroquial tiene su nombre como jocoso. Básicamente reconoce la existencia de una autoridad política. O sea, esta es la persona que entiende que hay un gobernador, hay un alcalde, hay un concejal. Él entiende cómo funciona el sistema y tampoco está en contra de eso, pero no cree en los cambios, no participa. Esto es un poco la persona que te llega y te dice, bueno, si yo no trabajo no como, todos los políticos son iguales, ¿para qué voy a votar si igual van a hacer lo que les da la gana? Todos los políticos son mentirosos. Y bueno, o sea, es decir, la cultura ciudadana parroquial se cimenta mucho en algo que todos conocemos, que es la antipolítica, ¿ok? Y la antipolítica hace mucho daño. Ok, por acá pregunta América, ¿cómo se podría interpretar el concepto de ciudadano del mundo como algo errado? No, el ciudadano del mundo no es algo errado, simplemente es parte de un fenómeno que es la globalización. O sea, hoy en día, tratar de creer únicamente que nuestras implicaciones o lo que hacemos como sociedad tiene consecuencias únicamente dentro de nuestro país, es errado. Por ahí hay un concepto del cual Richard habla mucho, que es la glocalidad. O sea, tener esa visión global, pero también tener los pies en la tierra y que, bueno, o sea, entender que también ser buenos ciudadanos tenemos que empezar por casa. No podemos pretender ayudar al mundo y el país se nos está cayendo. ¿Ok? Entonces, pero no es algo errado, no tiene nada de malo que tengamos ese sentido de globalidad, porque hoy el mundo más que nunca está conectado y el mundo, y el coronavirus no lo demuestra, necesita de respuestas globales y articuladas para poder solucionar los problemas y los grandes retos que va a enfrentar el mundo de aquí al 2030. Ok, la cultura ciudadana súbdita es muy delicada y es muy peligrosa, y ahí es donde quiero que lo unan con la educación, porque habla, no hace uso público de la razón, carece de motivación y deseo de participar, y se guía de los demás. ¿Ok? Esto básicamente es una persona que lamentablemente es muy peligrosa cuando la democracia se entiende como lo que quiere la mayoría, erradamente, porque esta persona puede ser manipulada, puede ser utilizada, y es por eso que la educación es la base para que una democracia sea sólida. Cuando nosotros tenemos personas formadas, personas educadas, no educadas en lo que yo quiero como político, ¿no? Educadas con un uso público de la razón para que puedan decidir, esas personas van a poder decidir por sí solas, pero van a poder formar parte de la vida pública y no esperar a que otras personas lo hagan por ellos. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque suelen ser personas que lamentablemente son utilizadas luego para otras cosas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muy bien. Y llegamos a la cultura ciudadana, que es lo que hay en este salón, sin duda, en esta clase, en esta sesión, que es la participativa. La cultura ciudadana participativa implica que hay actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los miembros de una comunidad. O sea, esta es una persona que no espera a que el político le resuelva el problema, no espera o no dice, bueno, es que aquí nada va a pasar. No, esta es la persona que toma la iniciativa y genera los cambios. Y algo muy importante, porque a veces cuando hablamos de ciudadanía, nosotros tendemos equivocadamente a creer que solamente se puede y se debe hacer país desde un partido político y desde la política. Yo sin duda creo en la política, creo que es una vocación fundamental y necesaria hoy más que nunca en Venezuela, pero hay millones de maneras de hacer país y de construir cultura ciudadana, y todas son necesarias, desde la academia hasta los partidos, pasando por el señor que es el líder comunitario y ayuda a resolver sus problemas en la comunidad, hasta el maestro que enseña los valores y la historia a los niños en el colegio, ¿ok? Y eso va también de la idea de la sociedad.
Ok, muy bien. Entonces seguimos por acá. Básicamente, ¿por qué es necesario construir una cultura ciudadana? Primero, nos permite construir una sociedad democrática. Tratar de tener una sociedad democrática sin ciudadanía o personas o una sociedad que tenga cultura ciudadana es sumamente complejo, prácticamente utópico. Por eso, cualquier Estado que pretenda tener instituciones fuertes, tener Estado de Derecho, República y democracia, lo primero que van a hacer es apostar por la educación y tratar de tener la mejor educación posible. Y esto también aplica a la inversa. Si usted quiere tener súbditos, si usted quiere tener una dictadura, lo primero que va a hacer es destruir el sistema educativo. Y si puede, inclusive, va a tratar de convertir el sistema educativo en un espacio para adoctrinar y engañar a los más vulnerables, que son los jóvenes, los niños. ¿Ok? Además, la cultura ciudadana, como implica el uso público de la razón, admite la pluralidad de ideas, algo fundamental. La democracia es el régimen que admite la pluralidad dentro de un marco de tolerancia, que ya lo hablamos, y además la democracia, lejos de ser el régimen donde las mayorías se imponen, es el régimen que protege y defiende a las minorías. Fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. O sea, la democracia no permite en ningún momento, o no debería permitir, que se convierta en una dictadura de las mayorías. ¿Okay? Mucho cuidado porque en aras de la participación y de lo que quiera la mayoría, se enarbolan las banderas de la democracia para destruirla. Y eso es la historia de Venezuela y del mundo. ¿Ok? Y por último, produce empatía de los ciudadanos hacia los problemas sociales. Sin duda, un ciudadano es la persona, o un buen ciudadano es la persona que al final, cuando vea un problema, se empatiza por él y busca hacer algo. No se queda en el tweet, no se queda en decir o tomar una foto y decir, mira qué mal, mira, el gobierno no hace nada, los políticos no sirven, sino que se pregunta qué puedo hacer yo. ¿Ok? Y es importante porque además, ser ciudadanos a nosotros nos implica una barra aún más alta que en un país normal, porque no estamos en democracia, no estamos en un país normal. Entonces nos toca hacer un poquito más de lo que en una sociedad normal deberíamos hacer. O sea, imagínense los retos que hemos tomado. Bueno, esto seguramente mucha gente lo ha visto. Esto es la llamada escalera de la participación. La escalera de la participación nos habla de cómo participan los ciudadanos en 7 niveles que hay. Son la manipulación, la terapia, la información, la consulta, el apaciguamiento, la asociación, el poder delegado y el control ciudadano. Perdón, son 8 niveles. Tuve un lapsus allí. Y asimismo, estos niveles se dividen en 3. Los grados de poder ciudadano, que es como donde hay una democracia plena. Los grados de formulismo, que son sociedades donde si bien la sociedad participa, no hay un empoderamiento y una participación todavía plena. Y luego está la no participación, que paradójicamente, y pasa mucho en Venezuela, y uno lo ve con todo este tema del poder popular, muchas veces en estos niveles de terapia y manipulación, se nos hace creer que estamos participando y que hay democracia participativa, que el poder está en manos del pueblo, y la verdad no es así, sino que simplemente son excusas para quitar los llamados check and balance del poder y poder controlar hegemónicamente la toma de decisiones. Entonces, lo importante acá, que una sociedad tiene que aspirar al mayor nivel de participación ciudadana, ¿ok? Que son las democracias plenas. O sea, usted puede tener la mayor institucionalidad, los mejores procesos electorales, pero si la sociedad no se involucra en esos procesos, allí todavía la democracia va a tener un gran problema y va a estar inclusive aún en riesgo. Entonces, son cosas que van de la mano. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí me detengo un poco, que he estado vomitando información, y me gustaría que ustedes saquen su hoja y su lápiz y les voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Les voy a dar unos 10 segunditos para que busquen su hoja, su lápiz.
Por aquí dice Ibsen, mientras se van preparando. En la República dice que el bien más preciado de la democracia, que es la libertad, es lo que conlleva el peor régimen, la tiranía, porque se excede en libertad. Sí, Ibsen. Los filósofos griegos entendían la democracia de manera despectiva, pero a lo que ellos se referían como democracia no es la misma democracia que hoy en día. O sea, la democracia de los griegos no es igual a la de hoy, y eso es algo que tenemos que entender. La democracia de hoy en día es una democracia básicamente liberal y representativa, porque es la única que garantiza la libertad y los derechos. Entonces, si nosotros nos planteamos la democracia como la que está criticando Platón y los demás filósofos griegos, probablemente todos compartamos esa crítica. Pero lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que cuando en una democracia la gente participa excesivamente y no hay controles y no se respetan a las minorías, puede terminar probablemente en una tiranía o en lo que conocemos actualmente como una oclocracia. ¿Ok? Entonces, bueno, activos acá. Fíjense, este ejercicio es muy fácil. Yo les voy a pedir que dibujen, esto se supone que es un iceberg, pero creo que si lo hacemos como una pirámide, tenemos menos problemas artísticos con el salón y con el grupo. Por lo menos yo tengo grandes problemas artísticos. Yo raspé plastilina, se los confieso. Entonces, fíjense, nosotros creo que podemos estar de acuerdo y si alguno quiere agregar a otro tipo de problema, vamos a hacerlo, ¿ok? Esto la idea es que lo construyamos juntos. Entonces, fíjense, existe un iceberg, ¿verdad? Sobre el que va a radicar el ejercicio. El iceberg va a ser la pirámide. Esto que está arriba, ok, esto que está arriba va a significar lo que tiene, aquí está al revés, ¿ok? Lo que está acá arriba va a ser lo que tiene para ustedes menor influencia o menor importancia. Esto es solamente un ejercicio práctico, ¿ok? Yo no estoy queriendo aquí decir que yo estoy diciendo que el problema económico, el problema político no es importante. No, esto vamos a salir de la caja. Lo que ustedes van a colocar arriba es lo que para ustedes tiene menor, ¿ok? Atención ahí que está al revés. Menor influencia. Y lo que van a poner abajo, es decir, lo que está arriba es la punta del iceberg. Y lo que está abajo es lo que para ustedes es más grave, tiene mayor influencia y es la verdadera causa del problema. ¿Okay? Entonces, nosotros en Más Ciudadanos identificamos 4 tipos de problemas que creo que todos podemos considerar que existen en Venezuela independientemente de nuestra postura política. Porque aquí no estamos hablando de las causas. El primero es el problema cultural y moral. O sea, hay un tema de valores. Si no, no estuviéramos dando esta clase. Luego, hay un problema económico en Venezuela, sin duda, independientemente de si usted crea que las razones son por X o por Y, la verdad es que Venezuela tiene un problema económico y eso es indebatible. Luego, hay un problema social, todo el tema de la pobreza, todo el tema educativo, todo el tema de los servicios públicos, lo podemos meter allí. Y por último, hay un problema político. Entonces, yo lo que quiero con este ejercicio es que ustedes, y luego cuando terminemos la clase, me gustaría que lo compartan en las redes, ustedes realicen su propio iceberg. O sea, coloquen arriba lo que a ustedes les parece lo menos importante hasta que lleguen a lo más importante, ¿ok? De manera creciente, perdón. De menor a mayor. No sé si tienen alguna duda, pero les doy ahí 2 minutos para que hagan eso. Y sería bueno que alguno nos explique por qué respondió lo que respondió. Chicos, en el grupo de WhatsApp hemos escrito las instrucciones por si alguno tiene una duda. Si de igual manera tienen una interrogante, pueden hacer la pregunta por acá o por WhatsApp. Bueno, si ustedes consideran, por estoy viendo la pregunta del Denix, que hay algún otro problema que no estamos incluyendo, buenísimo. La idea sería que al final de la clase, para que no nos dispersemos, lo subamos a las redes. ¿Ok?
ustedes se den a la tarea de pensar un poco cuál es el verdadero, no cuál es el verdadero, pero cuál es el problema que para ustedes es más grave. Y esto es polémico, ya que no hay respuesta buena ni mala. ¿Okay? No, si lo van a subir, lo pueden subir a la historia, poniéndole a Madeleine. No tienen que hacer un post con la pirámide, no se preocupen. Recuerden que esto es si ustedes lo quieren compartir, muchachos. Sí, No es es como que opcional. tienen que correr a compartirlo, es una invitación a que compartan el contenido que están generando. Sí, un poco la invitación es a que entendamos y vayamos más allá de como las causas o de lo urgente de lo que está ocurriendo en Venezuela y entendamos lo que estamos pasando desde una perspectiva mucho más profunda, ¿no? Más reflexiva. Entonces, bueno, si alguien lo tiene ya listo y lo quisiera compartir, levanta la mano y Richard le habilita el micrófono. Con muchísimo gusto. Carolina Naranjo, por allí. Vamos a permitir entre 3 y 5 participaciones, Richard, para poder rendir el tiempo allí. Perfecto, José, pero no los puedo desilenciar porque no tengo el host. Bueno, ya te lo paso. Ok. Listo, Richard. Ok, veo 3 manos levantadas. Carolina Naranjo. Carolina, te escuchamos. Dice que la silenciaron, Richard. Ok, perfecto, no, ya pude, ya lo arreglé. Bueno, no sé si me escuchan bien, buenas tardes. Hola. Perfectamente, Carolina. Chévere, perfecto. Bueno, yo organicé este iceberg poniendo lo que a mi parecer es de menor influencia y que actualmente toma mucha importancia, es el tema económico, ¿no? Lo puse de primero. De segundo, coloqué el tema político. Mi perrito está ladrando, perdón. Tu perrito no está de acuerdo con tu respuesta. Sí. Esta clase está tan buena que hasta el perro quiere hablar. Sí, disculpen. Finalmente puse el tema social ya como uno de los últimos puntos que ya tomó mayor influencia y finalmente el cultural y político. Lo organicé así por, bueno, una razón fundamental y como lo habían dicho al comienzo de la clase, que la educación viene de casa. Y yo creo que es así, yo creo que todo esto ha iniciado por una falta de lo que es los pilares, ¿no? Lo que es la familia, la educación. Así que creo que eso es lo que tiene mayor influencia para mí. Y luego después que somos, que estamos formados en casa, que salimos a la sociedad, entonces pues empieza el problema social. Empieza todo este problema que vemos ahora de lo que también habían comentado, la ley del más fuerte. Y yo creo que pasa por eso mismo, porque hay una falta de educación de hogar. Y luego pues vemos todo lo que va con ello luego del problema político y económico. Entonces así fue, por eso fue que lo arreglé así. Ok, gracias Carolina. Miren, si alguno colocó su iceberg o su pirámide igual a Carolina, escriban por el chat. ¿Okay? Vamos a ir viendo quiénes pensamos iguales que otros. ¿Ok? Por ahora no hay respuesta correcta, ¿ok? Ni la habrá. Cada quien tiene su forma de pensar y de ver las cosas. ¿Ok? ¿Quién es la siguiente persona? Vamos a darle la palabra a Grecia Rondón. Adelante, Grecia. ¿Aló? Te escuchamos. Ah, perfecto, buenas tardes. Como en primer lugar, menor influencia para mí, puse en el caso político. Realmente yo desconozco mucho acerca de las causas o por qué nuestro país está como está. Solamente a los jóvenes normalmente, de mi edad un poquito menos, nos dicen que el país está descontrolado. Ya,
Realmente no es algo que tenga mucha explicación que quizás gente un poquito más grande pueda entender, por eso lo posicioné de esa manera. Siguiente puse lo económico, porque siento que uno es consecuencia de la otra, ¿no? Por este descontrol político tenemos un descontrol económico igualmente. Luego posicioné lo social y lo último lo cultural, porque yo creo que ambas, a todos se nos ha olvidado un poquito esto de lo que es ser humanos entre todos. Realmente siento que con este descontrol de las primeras dos cosas nos hemos aprovechado mucho unos de otros realmente. Pongo el ejemplo de lo que pasó en la pandemia. Un momento costaba, no sé, un tapabocas podía costar 100, pero sabiendo la necesidad que había, costaba 500.000. Entonces, Vale. siento que en eso estamos un poquito, por eso coloco lo cultural y lo moral, porque siento que todos hemos estado un poquito desorientados. Se nos ha olvidado realmente qué es ser humanos y tener solidaridad con los demás. Sin duda. Gracias, Grecia. Si alguno comparte el iceberg o la pirámide igual que Grecia, igual, compártanoslo y vamos viendo, ¿ok? Y bueno, creo que había una mano más levantada, Richard. Sí, nos quedan 2 intervenciones. Vamos con Maiker Monagas. Dice que no está permitido hablar para Maiker. Vamos a ir con Ray González mientras. Adelante, Ray. Ray González. Hola, no sé si me escuchan. Perfectamente. Ok, ahora sí. Bueno, en mi iceberg yo coloco lo político de menor a mayor causa, ¿no? Lo político, luego lo económico y lo cultural y moral y lo social lo establezco en un mismo punto, porque son cosas que incluso los uní en una flechita que hice de la mano, porque son cosas que van de la mano, ¿sí? Empieza por nosotros el cambio y ahora con el sticker que nos mandaron a enviar, fue uno de los comentarios que hice. Realmente la base y lo más sólido para construir un país, para construir una ciudad y para construirnos como ciudadanos es poder fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestros deberes morales, lo que somos como personas y de allí fomentar nuestra sociedad. Entonces, más allá de pensar en lo económico que bien puede funcionar para mantener en pie el país, o lo político que contribuye a dirigirlo, creo que lo cultural y lo social son la base que debemos solidificar y que debemos fortalecer en primer lugar. Así que bueno, yo quité una de las pirámides, uno de los pasos de la pirámide y lo hice en uno solo. Buenísimo. Porque creo que van de la mano. Perfecto. Si alguien comparte la respuesta de Ray, también por el chat. Déjenos saber que lo estamos leyendo. Chicos, por alguna razón a Maiker no nos deja subirlo a que pueda comentarnos su intervención, pero por acá está Robertazo, así que cuéntanos, Robertazo. Te escuchamos, Robertazo, Franco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok, bueno, yo en primer lugar de mayor influencia puse el problema cultural y moral, porque bueno, evidentemente pienso que este es el mayor problema. Yo siempre he dicho que los 3 pilares fundamentales de un país, de un conglomerado, es la educación, cultura y el deporte. Y aquí, bueno, la cultura evidentemente no se ha perdido, pero sí se ha deteriorado bastante. Y la moral, por otra parte, hay tanto sectores que jueguen a tumbarle la moral a los ciudadanos como situaciones que hacen que ésta se debilite. Seguidamente, en mayor influencia, voy de mayor influencia hacia abajo, el tema político, que a mí sí me parece que tiene una gran relevancia en toda la situación que estamos viviendo. Seguidamente está el problema social y de último el económico, que no le resto importancia, pero sí creo que solucionando los otros 3 problemas, automáticamente se soluciona el tema económico. En cambio, no podría ser lo mismo con ningún otro. No sé si me explico. O sea, si pongo, por ejemplo, el problema político de último, no creo que este se solucione solo con solventar todos los demás. Entonces, bueno, ahí está esa una explicación del orden. Gracias, Franco. A ver, igual, si alguien más comparte la opinión de Franco, por el chat. Miren, creo que nos queda tiempo para una persona más, pero tratemos que sea alguien que tenga una respuesta distinta a las que ya hemos visto. Es importante eso. Mientras las personas que están acá en el chat
siguen levantando su mano, quiero hacer un resumen rápido de lo que estamos viviendo por WhatsApp, donde la mayoría de nuestros participantes de la Escuela de Facilitadores colocan la cultura y la moral como uno de los temas más importantes que debemos abordar como facilitadores y como ciudadanos de ahora en adelante. Y con este comentario quiero darle la palabra a Aldenix Ocanto. Adelante, Aldenix. Hola, hola, ¿se me oye? Hola, Aldenix. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que mi pirámide está un poco diferente. Voy a ir de mayor influencia a menor influencia. Yo puse como la base de los problemas, lo que tiene mayor influencia, un problema social, porque al final creo que somos nosotros como sociedad los que generamos cambios dentro del país. Entonces, cuando hay un problema social y cuando allí se está generando un problema, eso va a desencadenar otros posteriores a este, ¿no? Luego, sobre el problema social, ubiqué un problema político, porque para mí creo que es importante tener actores políticos que generen cambio en el país, ¿no? Actores políticos que realmente busquen cambios en el país. Entonces, si no tenemos esos actores políticos, esos líderes políticos, al final no estamos apuntando hacia un cambio real. Sobre eso, pues coloqué el problema económico porque sin duda alguna la economía, teniendo un problema social y un problema político, ha sido lo que nos ha llevado a tener un problema económico como el que tenemos en Venezuela. Malos actores políticos que han estado en el poder y que han administrado esa economía dentro del país. Entonces, por eso creo que es un problema que debe estar sobre la política, ¿no? Y por último, de menor influencia, ubiqué la cultura y la moral, porque bueno, la cultura va más arraigada hacia nuestras creencias, nuestras ideologías, un poco nuestras costumbres. No creo que eso haya generado grandes problemas, es decir, nosotros no tenemos una cultura que genere grandes problemas, sin embargo, como sociedad sí creo que tenemos problemas al momento de decidir sobre todo actores políticos. Vale, gracias, Aldenix. ¿Alguien comparte la opinión de él? Igual, por el chat. Entonces, fíjense qué rico este ejercicio, porque, a ver, estamos tan metidos en una dinámica donde damos como vueltas en círculo, señalando culpables, que es importante porque hay responsabilidades concretas en lo que estamos viviendo. Yo no quiero eximir de responsabilidad a nadie, pero es importante que sí hagamos un diagnóstico correcto, porque si nosotros creemos que lo que el país tiene es gripe y el país tiene otra cosa, no nos vamos a curar. Entonces, este ejercicio es muy bueno por eso. Fíjense que no hay respuesta correcta, todos tenemos maneras distintas de verlo. Yo voy a compartir mi respuesta ahorita porque creo que es lo correcto, pero lo que sí quiero que vean es que yo creo que el 95% coincidió en que lo político probablemente no es quizás lo más urgente, pero quizás no es lo más importante, ¿ok? Y eso tenemos que entenderlo, porque quizá el día de mañana haya una transición en Venezuela, ojalá que sí, y no necesariamente van a cambiar algunas cosas que están pasando, porque son problemas que son de base, ¿ok? Y quizá, y esto es muy duro de decir, los problemas políticos que estamos viviendo, que tienen responsabilidades muy claras y concretas, pueden repetirse si nosotros no cambiamos y formamos a nuestra sociedad, ¿ok? Importantísimo eso. Entonces, para mí, fíjense, muy polémico, pero para mí lo político quizás es lo menos importante, pero es lo más urgente. Importante diferenciar urgencia de importante, ¿ok? Urgente es ir al baño. Urgente es que tengo hambre, pero no siempre ir al baño o que tengo hambre es algo importante y trascendental en la vida. A veces lo urgente es también importante, pero a veces no, ¿ok? Y en Venezuela, con lo que estamos viviendo, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay gas, tenemos tantos problemas, a veces vamos como el niño que se distrae fácilmente y olvidamos el foco, ¿ok? Para mí luego vendría lo económico, después vendría lo social. Estas dos yo en verdad las podría poner juntas, creo que hay bastante debate que podríamos dar allí, pero sí estoy clarísimo, en mi opinión,
que lo cultural y lo moral, y cuando me refiero a cultural me refiero a valores que están dentro de nuestra cultura como sociedad que no necesariamente son buenos, ¿ok? No estoy hablando a que nos gusta el joropo y comemos hallaca y cachapa, ¿ok? Pendiente con eso, no es lo mismo. Hay cosas que están dentro de nuestra cultura que son buenas, sí, somos familiares, somos cercanos, pero hay cosas que también no son las mejores, ¿ok? Importante. Y luego el tema moral se refiere a los valores. Y esto nosotros lo vemos desde pequeños. Cuando nosotros estábamos en el colegio, nosotros crecimos en una sociedad, inclusive en la universidad, donde probablemente copiarse no era malo, no era mal visto ni siquiera. Y esto, por decirle algo, muy pequeño y muy cotidiano. Entonces, al final, estos políticos que están arriba, a los que los culpamos de todos los males, que tienen, como dije muchas veces, buena parte de la responsabilidad, resulta ser que estos políticos no vienen de Marte. Y que muchas veces nuestra sociedad, por comodidad, prefiere culparlo de todos los males, pero no se pregunta cómo llegaron al poder y quién los dejó hacer tanto daño. Y resulta que fuimos nosotros. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que los políticos, y esto es muy duro de decir, pero los políticos son un reflejo de la sociedad que tenemos. Eso es durísimo, durísimo. Decir ahorita en una clase que la sociedad que tenemos es un reflejo del gobierno que tenemos, eso es durísimo y muy impopular de decir. Pero la verdad es que sí hay muchos matices que permiten decir. Entonces, si no nos proponemos transformar como sociedad, vamos a probablemente repetir errores del pasado. ¿Ok? Entonces, importantísimo, muchachos. Pero quédense con esta pirámide, nunca se les olvide, y lo más importante es que de verdad entiendan que esto es mucho más complejo de lo que muchas veces tendemos a reducir, y que el cambio no termina el día que hay un cambio político, termina cuando nosotros demos el ejemplo, cuando nosotros hagamos las cosas bien, y también el cambio no comienza el día que hay un cambio, el cambio comienza hoy, sin poner excusas ni esperar a los demás, siendo ciudadanos. Entonces, ya estamos casi terminando, y yo aquí voy a entrar a una parte muy polémica, pero si yo podría llamarla de otra manera, le diría saliendo de la Matrix, ¿ok? Miren, cuando yo voy a los colegios o vamos como ciudadanos, los muchachos también, y damos los talleres, a veces repetimos frases a propósito y les afirmamos cosas a los chamos, y es impresionante como no hemos terminado la frase y ellos ya se la saben y la repiten, es como automático, son cosas que nos dicen desde pequeños. Entonces, esas cosas que nos han repetido, que son parte de nuestra cultura, lo que les había dicho, cosas buenas y malas dentro de nuestra cultura, puede que nos hagan daño. Y algunas tienen parte de verdad y parte de que no son verdad. ¿Ok? Entonces, lo primero, que lo hemos hablado, es que la democracia es lo que quiere la mayoría. O sea, eso es fundamental, todos lo entendemos, y ahí lo que nos planteaban de los filósofos griegos, de cuando una democracia se convierte en la tiranía de las mayorías. Muchas veces se nos ha presentado la democracia como lo que quiere toda la gente, y sin importar si eso significa vulnerar derechos y libertades de otras personas. ¿Sí? Muchísimo cuidado. La democracia tiene valores, tiene ideas, tiene principios, tiene cosas que no se pueden negociar. ¿Ok? Por ejemplo, yo no puedo consultarle a la gente si quiere que asesinemos a todos los hombres o a todas las personas de color. Más allá de que la soberanía popular diga de manera, con una mayoría grandísima, que eso es así, no va a ser necesariamente así. ¿Ok? No significa que va a haber, que verdaderamente ahí se está respetando la democracia. ¿Ok? Luego, la democracia son elecciones. Eso tampoco es verdad. ¿Ok? Las democracias son necesarias para que haya elecciones. Pero no toda elección es democrática y no es suficiente que haya democracia, que haya elecciones para que haya democracia. Hacen falta muchas más cosas que eso. ¿Ok? Las elecciones son solo el primer paso. Porque si creemos eso, Cuba, Corea del Norte y Venezuela son un gran ejemplo de democracia porque se han hecho tantas elecciones en tantos años. Importantísimo. Luego, pueblo es igual a ciudadano.
Esto, a ver, esto es bastante, por ahí Andrea pregunta, o sea, que la democracia tiene una moral que hay que respetar. No, a ver, la democracia tiene un ideal muy fundamental que es el respeto por las diferencias, ¿ok? Ahora bien, la democracia sí tiene unos valores que no están sujetos a negociación. O sea, el pueblo no se puede reunir y decidir si quiere que haya reelección indefinida para un candidato, porque eso es antidemocrático, ¿ok? ¿Sí se entiende? Entonces, a veces se usa la democracia y a la soberanía de la gente para destruir a la misma democracia. Y ahí es donde los ciudadanos jugamos un rol fundamental. Y tenemos que saber que eso no es democrático, eso es usar a la elección, que es un mecanismo democrático, para destruir. Ok, voy con el tercer mito. Pueblo es igual a ciudadano. Fíjense, políticamente y desde el punto de vista teórico, sí son lo mismo. O sea, el pueblo es el grupo de personas que tienen derechos políticos dentro de una sociedad, en estricto sentido. Y el ciudadano es más o menos lo mismo. Ahora, muchas veces, y es lo que pasa en Venezuela, se nos llama pueblo en vez de ciudadanos para tratar de anular nuestras individualidades y nuestras libertades. Entonces allí tenemos que tener la alarma prendida. Los regímenes colectivistas son una característica propia de los totalitarismos. Entonces, tener mucho cuidado. Muchas veces se nos dice que tenemos que sacrificar nuestra libertad, nuestros derechos por el bien común, por no sé qué, por lo otro, y nos terminan, por decirlo así, enyucando. Entonces, muchísimo cuidado. Yo prefiero decir ciudadano, entiendo que no son lo mismo, pero pero sí también entiendo que la palabra pueblo lamentablemente ha sido tergiversada y es parte de un neolenguaje. ¿Okay? Luego, importantísimo, Venezuela es un país rico. Mentira, esto es una gran mentira, ¿ok? Y quiero que se queden más nunca en su vida, por favor, hasta que de verdad lo seamos, que hay que trabajar mucho para eso. No repitan más nunca que Venezuela es un país rico, porque creer, como nos han hecho creer toda nuestra vida, que Venezuela es un país rico, porque repetimos como si fuera una Ave María, que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, nos hace un país rico, no es verdad. Lo que tenemos es una riqueza potencial que nunca hemos sabido potenciar. Te lo pongo más sencillo, nunca sembramos el petróleo. Venezuela no es un país rico y no será un país rico aunque sepamos potenciar el petróleo si la riqueza no está en los ciudadanos. Si la riqueza está únicamente en el Estado, vamos a ser vulnerables de que el Estado o el gobierno de turno haga con nosotros lo que queramos. El problema cuando creemos que Venezuela es un país rico, porque no es poca cosa, es que entonces empezamos a creer que nos tienen que regalar todo y es donde entra el tema del rentismo que tanto daño nos ha hecho y nos ha traído hasta acá. ¿Ok? Si hay una variable que ha cambiado el curso de la historia venezolana y la va a cambiar, por ahora es el petróleo. Tenemos que saber entender y tratar al petróleo como lo que es, un potencial y un gran recurso que podemos aprovechar, pero es un medio, no un fin. Y allí entro con el quinto mito. Nuestro mayor recurso es el petróleo. Eso cada vez que ustedes escuchen a un político, a un educador, a una persona, por lo menos corríjanlo y huyan de ahí. Porque no es poca cosa creer que el mayor recurso de un país es el petróleo, el gas, el oro, cualquier cosa. Es gravísimo, es delicado. Cuando una persona entiende que un recurso mineral o cualquier recurso es su mayor recurso, básicamente está desconociendo el potencial que tiene la educación para potenciar y hacer crecer a una sociedad. Nosotros tenemos una infinidad de recursos naturales, bendecidos por Dios prácticamente, pero no hemos hecho nada con eso. Básicamente, no lo hemos sabido aprovechar y no lo hemos sembrado, como decía Uslar, precisamente porque no hemos entendido que el mayor recurso del país es las personas, y esas personas se potencian a través de la educación. Ojo, entendido la educación de manera muy amplia. No estoy hablando de que todo el mundo va a ir como si fuera una maquinita a la universidad. Pero por favor, dejen de repetir que el mayor recurso de Venezuela es el petróleo, o porque por lo menos si lo es, debería dejar de serlo. ¿Ok?
En ese sentido, les pongo un ejemplo bastante simbólico, que es el de Israel, un país con muy pocos recursos naturales. Básicamente, Israel es un puro, un criadero de chivos, no hay más nada, y eso es un país que tiene una cantidad de patentes científicas al año impresionante. Avances científicos, tecnología. ¿Por qué? Porque su educación funciona, porque hay incentivos para la innovación y porque los recursos que tienen los entienden como medios y no como fines. Entonces, fundamental. La transformación de Venezuela y que haya cultura ciudadana pasa por poner en su lugar al petróleo, como un medio y no como un fin. Muy bien. Número 6. Todo es culpa de los políticos. Si una persona le dice que todo lo que está pasando es únicamente culpa de los políticos, porque aquí le agregan además, yo nunca voté por Chávez, yo nunca hice tal cosa, bueno, esa persona probablemente no ha asumido o no hemos asumido como sociedad la responsabilidad de lo que está pasando. Y además, cuando culpamos nada más a los políticos de lo que está pasando, que sí tienen gran parte de la responsabilidad, es como que si estuviéramos diciendo que los políticos son los únicos llamados a cuidar la democracia y a cuidar lo que pasa en el país. Y eso es muchas veces lo que tenemos en la cabeza. Nos gusta un Mesías y por ahí alguien en el chat le comenté el tema del gendarme necesario. El que no ha leído Vallenilla Lanz, váyase y léase Vallenilla Lanz para que entienda de lo que estoy hablando. Porque es fundamental que nosotros entendamos que sí, a los políticos hay que exigirles y hay que criticarlos, pero no todo es culpa de ellos y no todo es responsabilidad de ellos. Esto es un trabajo de todos. Si los políticos nada más son los que reman hacia un lado y la ciudadanía no rema, o las universidades y las demás instituciones no reman, vamos a estar fregados, ¿ok? Entonces allí es donde entra el tema de ser una sociedad. Muy bien, sigo. No importa que roben, pero que hagan. Muy bien. Aquí todos pensamos en nuestros abuelos. En nuestros abuelos que 60, 70 años después siguen alabando a Marcos Pérez Jiménez. Y si hay alguien en este salón que todavía habla bien de Marcos Pérez Jiménez, vamos a debatirlo. Pero de verdad, no puede ser. No puede ser. Y no puede ser que sigamos creyendo en nuestra cabeza que hace falta un tipo con mano dura, que además que, bueno, si hace algo por nosotros, no importa que nos roben, pero así es que vamos a avanzar. Yo creo que los venezolanos podemos ser muchísimo más que eso, ¿ok? Entonces, muchísimo cuidado, porque a veces la sociedad termina justificando cosas que están mal. Porque claro, el político roba en lo más alto de la pirámide y roba a mayor escala. Pero nuestra sociedad está corrompida hoy a todos los niveles. A ti hasta el portero del banco te quiere pedir plata para que entres al banco. Entonces, ¿cómo no va a ser corrupto el político si nuestra sociedad está corrompida a todos los niveles? O sea, no hay nada hoy que tú te pretendas hacer en la administración pública sin que tengas que mojarle la mano a las personas. ¿Ok? Muy bien, importante. Si no trabajo, no como. Esto es un poco la cultura ciudadana que les comentaba de tipo parroquial. Es la persona que prefiere desentenderse de todo. Y yo sé que en este chat hay personas que han trabajado en campañas políticas o han estado en sectores populares o en residencias, en urbanismo. Esto es generalizado. Y lamentablemente hay gente que cree que, bueno, que participar, opinar, levantar su voz no tiene sentido y no vale la pena. Por cierto, si a alguno le interesa desarrollar esto, léanse la encuesta de Latinobarómetro y van a ver lo preocupante de cómo la democracia año tras año ha ido perdiendo credibilidad, sobre todo en los jóvenes. Entonces, es fundamental que entendamos que nosotros somos ciudadanos y que eso no solamente nos hace titulares de derechos, sino que también nos da unas obligaciones. ¿Okay? Muy bien, esta es una de mis favoritas. Esto se acaba cuando, 3 puntos. Y aquí le agregamos cualquier cosa que se nos ocurra. Y yo les voy a repetir algo que estoy seguro y me corto, no sé, el pelo. Si alguno me dice que nunca lo ha escuchado. Bueno, esto se acaba cuando lleguen los marines. Esto se acaba cuando la caja de cerveza llegue a tanto. Esto se acaba cuando la caja de cigarro cueste tanto. Esto se acaba cuando bajen los cerros. Esto se acaba cuando no sé qué, cuando se molesten los militares. Y así vamos, así vamos. ¿Qué quiero significar con esto? Que somos una sociedad
lamentablemente, un poco cómoda. Entonces decimos, bueno, si soy clase media, bueno, esto se va a acabar cuando bajen los barrios porque ellos se tienen que arrechar, pues. O sea, lo que quiero significar con esto es que demuestra cultura ciudadana parroquial. No me involucro, no participo, que otro solucione los problemas por mí. O peor, que llegue un político con mano dura, un mesías, un caudillo, y que me solucione todo. Eso es grave, ¿ok? Tener cuidado con eso. Y por último, esta la agregué a última hora y es polemiquísima, pero yo siento que mucha gente nos dice que somos el futuro del país. Y sí lo somos. Y de hecho, no solo somos el futuro, somos el presente del país. Importante, porque hablar de futuro, nada más, es un poco como, bueno, el día de mañana me toca a mí hacer algo. No, nos toca desde ahorita por la realidad que tenemos. Pero cuando hablo de que la gente nos dice que somos el futuro del país, me refiero a una generación, que es la generación de nuestros padres, que a veces nos dice esto para lavarse un poco las manos y decir, bueno, ya yo hice todo lo que tenía que hacer, te toca a ti. Entonces, bueno, ya con esto yo voy terminando. Por último, bueno, darles un mensaje. Sin duda alguna, no todo está perdido. Todo lo contrario, más bien el trabajo que estamos haciendo con programas como este y el que están haciendo ustedes de sus espacios de organizaciones es fundamental y es como una semilla que va germinando y va creciendo y que va a rendir frutos y que no va a ser en vano. En primer lugar, ustedes están apostando por la educación y quiero dejarles un mensaje en ese sentido, que nunca subestimen el poder de la educación. La educación es no solamente el arma más poderosa para cambiar el mundo, sino que la educación es ese instrumento que nosotros vimos en Venezuela como la generación de nuestros papás que venía de migrantes, de personas del campo, de personas que no habían podido terminar el bachillerato. Esa generación de nuestros papás luego se levantó y fue a la universidad, inclusive hizo maestrías y posgrados, o levantaron sus empresas gracias a la educación. La educación fue un gran motor en este país de movilidad social y tenemos que trabajar por recuperar y mejorar inclusive eso que teníamos. Pero eso solo no funciona. Progreso, por ahí decía un rector de la Universidad Católica, que no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Y eso básicamente quiere decir que si no tenemos una sociedad que se preocupa, que se ocupa, que hace ejercicio de la ciudadanía, de sus derechos y sus deberes, nunca vamos a tener democracia. Así que yo por último les quiero invitar, ustedes se deben estar preguntando ahorita cuál es el primer paso, y yo les diría que no hay otro, no solamente hoy, sino mañana y pasado mañana y cualquier día, el ejemplo, ¿ok? Yo puedo sentarme acá y darles una clase a ustedes con las mejores palabras del mundo y con los mejores conceptos, pero si el día de mañana ustedes me ven o me conocen y saben que yo no hago o digo lo que les estoy diciendo, lo que soy al final es un gran incoherente. La única manera de cambiar el mundo es con el ejemplo, muchachos. Así que ese es como que mi mensaje final. Estamos a la orden en Más Ciudadanos y bueno, no sé si habrá tiempo para preguntas, porque la verdad me apasiona mucho conversar de este tema. Y gracias a todos por sus preguntas y sus intervenciones. Muchas gracias, José. En este momento me imagino que todos están aplaudiendo desde sus casas, usamos unos aplausos digitales. Estuvo increíble esta clase. Antes de darle la palabra a Javier Escobar, que tiene la mano levantada por acá, yo quiero rescatar cosas importantes que dijiste. Lo primero es que creo que todos en esta sala de Zoom y en el grupo de WhatsApp estamos de acuerdo en que nuestro recurso más importante o nuestra mayor riqueza es en definitiva la gente y el talento humano que se forja con educación y conocimiento, y que definitivamente apostar por brindar esos conocimientos como facilitadores es lo que nos hará en el futuro disfrutar de mejores ciudadanos. Creo que habían levantado la mano por error, entonces quiero en este momento, muchachos, si alguno de ustedes tiene algo que decir, los estamos leyendo, si quieren levantar la mano y conversar. Por aquí te dicen, excelente ponencia, muy buena, brutal, José, increíble. Aplausos digitales, amé la clase, amé los conceptos sobre la educación. Wow, increíble, me encantó esta sesión, el contenido más valioso que todos debemos saber.
por acá dicen, debemos desmitificar esos 10 mitos. Yo creo que Por ese es el favor. mensaje más importante. También todo lo de somos el futuro, para no abrir espacios para los jóvenes porque no tenemos experiencia o no nos corresponde. Sí. Esto Ana, creo que va a abrir espacios. eso a lo que se refiere Ana, se llama, si lo quieres googlear y ahondar más, se llama adultocentrismo. Es un fenómeno político que pasa mucho en Venezuela y tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Ibsen pregunta si podemos facilitarles láminas. Sí, van a ir en Sin el duda. comunicado. Había escuchado antes clases sobre la cultura ciudadana, pero esta ha sido con las que más he tenido feeling. Eso, José, muy bien. Me encantó, sobre todo porque no había tenido la oportunidad de profundizar en este tema. Genial. Excelente, totalmente de acuerdo con nuestro mayor y mejor recurso, que es nuestra gente. Excelente. Gracias, muchachos. Los seguiremos leyendo por acá. De verdad que todos sus comentarios nos ayudan a nosotros a sentirnos muy bien con esto que estamos haciendo. Rosaura dice, cada clase irá ampliando nuestros conocimientos de una manera extraordinaria y creando nuestros propios conceptos de manera muy positiva. Gracias, José, te dice Rosaura. Gracias, Rosaura, Gracias. a ti. Yo quiero que en este momento Ángel y Kevin activen sus micrófonos y sus cámaras, porque una de las cosas, muchachos, que debe estar pasando en sus cerebros en estos momentos es que a pesar de que vimos una clase de cultura ciudadana que abordó muchísimas variables y muchísimos elementos, ustedes se estén preguntando constantemente, ¿y qué tiene que ver esto con la facilitación? ¿Cómo yo vinculo esta clase que acabo de ver con el tema de ser facilitador, con el tema de poder brindar contenidos, con el tema de poder brindar experiencias formativas? Y yo lo que les quiero agregar es que en definitiva somos forjadores de los facilitadores, somos forjadores de la ciudadanía del futuro, pero sobre todo somos los forjadores del ejemplo del presente. Una de las cosas que decía José es que sí, a los jóvenes siempre se nos ha puesto encima el tema de somos el futuro, y algo que repite Ángel constantemente es que nos lo dicen mucho, pero nadie nos da herramientas para hacer el presente y mucho menos para hacer el futuro. Entonces creo que en este momento ustedes, desde la facilitación y la posibilidad que tienen de diseñar experiencias formativas, están obteniendo habilidades y competencias que les permitirán forjar esa ciudadanía que queremos y desmitificar eso. Ángel, ¿qué quieres agregar acá? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar conectados. Bueno, lo que podría agregar, y conectándolo con lo que mencioné en la sesión anterior, es que el hecho de ser facilitador nos ayuda a tener una comprensión de otras realidades que quizá en nuestro quehacer diario, en otras profesiones o en otras actividades, no tenemos la oportunidad. Y es precisamente esa comprensión la que nos va a permitir tener acciones que sean pertinentes, que sean coherentes con todo lo que mencionaba José en su clase, desmitificando además estos mitos que nos compartió al final. Y cada una de esas acciones conscientes, que de hecho ustedes lo mencionaban, esas acciones conscientes nos van a permitir mejorar el entorno en el que nos desenvolvemos, y poco a poco ir transformando esa realidad que no nos gusta, y por último, cosechar o consolidar un capital social a partir de esas intervenciones conscientes y además ciudadanas que vamos a hacer, entendiendo las realidades en las que podamos participar. Ángel, Kevin, cuéntanos qué pudieses agregar a la visión del facilitador da esta clase. Sí, yo creo que como facilitadores, yo lo comentaba en la sesión inaugural, hay una cuota de responsabilidad en lo que viene ahora y a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Cuando establezcamos nuestras sesiones de formación, cuando tengamos a nuestro público adelante, de demostrar no nada más con el ejemplo de que nosotros también somos buenos ciudadanos y de que estamos fomentando la ciudadanía en cada una de nuestras experiencias, sino también en la cuota de responsabilidad que tenemos como facilitadores y los valores que están intrínsecos en el hecho pedagógico de estar frente a un público que está ahí para escucharte, que está ahí para atenderte. Es muy importante que mantengamos como estos valores de los que hablaba José, cuando se refiere a la ética, cuando se refiere a la moral, cuando se refiere a las buenas prácticas, que también los facilitadores no solamente debemos hacer ejemplo y no solamente tenemos que promover estas situaciones, sino además en cada una de estas experiencias tenemos que dejarlo claro y tenemos que ponerlo siempre en práctica, ¿no? Creo que desde ahí es fundamental que como facilitadores asumamos la responsabilidad
que requiere, bueno, ser éticos en nuestra labor, ser éticos en nuestro trabajo, para poder ser, bueno, promotores de cada una de las cosas que estamos aprendiendo hoy y, bueno, que hemos aprendido de ciudadanía durante nuestra vida. Eso, muchas gracias. Gracias, Kevin. Y es que en definitiva lo que nos corresponde es sembrar, no sé por qué digo en definitivamente, perdónenme, pero en definitiva lo que nos toca es sembrar el petróleo, como lo decía José Miguel, y llevarlo a un espacio mucho más concreto que es sembrar la riqueza de nuestro país. Y ya hoy estamos todos de acuerdo que la riqueza de nuestro país viene dada por la gente que está formada y que se instruye con competencias, con contenidos y con mensajes que son significativos. Fíjense que José Miguel pudo haber venido hoy a darnos mucha teoría sobre ciudadanía, cosa que hizo. Además, lo hizo de una manera tan amena y desde el ejemplo y desde nuestra cotidianidad que nos permitió sentir feeling y conexión. Esto es una herramienta muy poderosa del facilitador. El facilitador es quien tiene la responsabilidad de conectar el conocimiento con las experiencias que nosotros tenemos en el día a día. Y eso es importante que también lo tengan como mensaje central en esta conferencia que nos facilitó José. José, te quiero pedir que pongas tu cámara en este momento. Por ahí viene José. Voy. Ajá, estoy. Muy bien, José. Y te quiero pedir que sonrías porque voy a tomar una fotico aquí donde nos vemos los cuatro, porque por fin dimos nuestra primera clase de la Escuela de Facilitadores 2020. Voy con la foto. Listo, foto tomada. Ahora, Ahora, sticker que están haciendo. le voy a pedir a José, el host, para compartirles el reto de hoy, muchachos. Empezamos con los retos. Empezamos con la Escuela de Facilitadores y se viene Ay, chamo. Voy. Así que vamos a esperar por acá el host. Yo voy a ir cerrando varias cosas que tengo acá. Ajá, miren, por aquí dicen hágale, por aquí dicen que escuche esa foto. Bien, no sé si host, ya soy host, vamos a ver. Sí, ya soy host. Okay. Siempre lo tuviste. Perdón. Ok. Entonces vamos a compartirles la pantalla y Ángel nos va a contar qué es lo que estamos viendo. Así que date, Angelito. Hola. Bueno, como les mencionamos la sesión pasada, digamos que nuestro sistema de evaluación está basado principalmente en retos. Cada uno de estos retos va a tener unos criterios claros que ya les vamos a mencionar, para que, bueno, sepan de qué forma están cumpliendo con ese reto que estamos planteando y por qué lo hacemos, ¿sí? Cada reto está vinculado con el contenido que vamos a ver en la sesión y es necesario que cumplamos esos retos, ya que no estamos en una sesión de formación o un programa de formación convencional donde quizá nosotros podemos observarlos a ustedes en su desempeño diario en el salón de clases. Entonces, la única forma o los mecanismos que nosotros tenemos para reconocer o acompañar ese desarrollo de habilidades y competencias en este programa es a través del cumplimiento de los retos, ¿sí? Y el desarrollo de la bitácora que mencionamos también en la sesión anterior. Entonces, sin más preámbulos, les comentamos cuál es el reto de esta primera sesión. Y esto se llama Enemigos de la Ciudadanía, ¿sí? Y este primer reto va a ser un post de Instagram. Por eso las personas que quizá no quieran usar su Instagram para todo lo que vamos a estar viviendo y desarrollando en estos 2 meses y medio, ya les avisamos que podían crear una cuenta para poder trabajar esto. Pero bueno, el reto se va a cumplir una vez que ustedes lo coloquen en el feed de su Instagram. Es Enemigos de la Ciudadanía, y bueno, tenemos que etiquetar Área Índigo, a más ciudadanos como siempre, y para poder hacer el seguimiento de este primer reto, vamos a colocar Reto Ciudadanía EDF, Escuela de Facilitadores. Entonces, pendientes allí, vayan tomando nota.